Pasamos por agua y por fuego, y tu palabra brotó y se cumplió. Es el renuevo de Jesús, donde muestras tu nombre, Señor. Es el renuevo de Jesús, donde todos postrados adoramos a Dios. Es el renuevo de Jesús, donde muestras. Jueces, capítulo 2, verso 6. ¿Estamos por allí? En el nombre de Cristo Jesús. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que el Señor había hecho. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Amén. Acá vemos cómo el Espíritu Santo nos está mostrando que el pueblo, en el tiempo que estaba el líder, en el tiempo que estaban los líderes, el pueblo sirvió a Dios, pero después este pueblo se desvió y se apartó. Se apartó, no pudo permanecer en las cosas del Señor. Vino levantándose otra generación que ya llegó al punto de que la generación no conocía al Señor. Esto no es algo que se hace así por así, esto es una cuestión de que las personas se van durmiendo y dejan de hablar de Dios, dejan de hablar la palabra, dejan comunicar el mensaje, ignorando en realidad que ¿para qué es esto? Porque esta es la salvación de las almas. Cuando uno ve a sus hijos, uno ve a las personas por allí, todos necesitan salvar sus almas. La persona que muere hoy se va sin Cristo, va a una eternidad en un infierno. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que entender que el enseñar estas cosas es algo sumamente importante. Entonces, la iglesia tiene que aprender a ser un cuerpo, un pueblo firme, que nos cambia, que no deja de estar en su firmeza. Tenemos que ser un pueblo que cada día repite las cosas del Señor, un pueblo capaz de ir levantando a otros, de ir dejando que otros vayan entendiendo y conociendo al Señor. Y para eso necesitamos ser firmes, El apóstol a los hebreos habla en Hebreos 6, él viene hablándole a personas que están allí en la iglesia, en el versículo 7, Hebreos 6, verso 7. Dios es bueno y es maravilloso. Leo en el nombre de Cristo Jesús, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado para su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud
hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Nota esto? Pero queremos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, que permanezcamos firmes en la esperanza, firmes. Y vaya que es complejo permanecer firme, más en un mundo caído. Pablo habló a Timoteo que venían tiempos sumamente peligrosos para la iglesia, tiempos peligrosísimos. Ciertamente estamos en los tiempos peligrosos, donde Jesús habló de esto y dijo nuestro Señor que el amor de muchos se enfriaría. ¿Cuántas personas se le enfría el amor porque no entienden el llamado de Jesús? No entienden que el llamado es un llamado de vida o muerte. Vida o muerte. Por eso es que los que en realidad somos creyentes y estamos en la firmeza, en los tiempos de calma donde Dios nos está preparando, nos afligimos porque queremos servir a Dios, queremos ser usados, queremos ir, queremos hacer. Estamos así como dice el Señor, con violencia, haciéndole violencia al reino, tratando de hacer algo para Él. Porque hemos entendido que nuestro llamado es de vida o muerte. Y es algo en lo cual uno tiene que tener una solicitud siempre en las cosas de Él. Porque dice acá, cuando Pablo empieza a tocar este punto, dice, porque la tierra que ve la lluvia que muchas veces cae sobre ella. Nota, la lluvia que muchas veces cae sobre ella. Pablo está hablando acá de esa palabra que recibimos en cada servicio. Pablo dice que esa palabra produce algo. Él dice, produce hierba provechosa, aquello por lo cual es labrada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos. O sea, porque podemos producir ambas cosas con la palabra. ¿Y cómo lo podemos producir? Bueno, cuando la obedecemos, espinos y hierba provechosa. Cuando la desobedecemos, espinos y abrojos. Pero eso habla más de la firmeza en ella. Porque cuando nosotros estamos firmes, Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí, yo en ustedes, llevaréis mucho fruto. ¿Por qué? Porque estamos allí permanentes, firmes en lo que Jesús habla, está hablando y dice, porque la lluvia cae sobre nosotros muchas veces y debe producir en nosotros la palabra algo. Recordemos que en Mateo 13 el Señor habla de que nosotros somos la tierra en la cual esa palabra que el sembrador salió a sembrar produce fruto. Y cuando nosotros vemos esa parábola, vemos que la mejor tierra produce fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Es una tierra que avanza, no una tierra que se estanca, una tierra que va avanzando y da fruto, no se detiene porque es una tierra que va allí buscando esa firmeza que nos hace a nosotros caminar en las cosas del Señor. Pedro dice, con relación a esto, en segunda de Pedro, yo pienso que lo leímos la prédica pasada, este texto, ¿verdad? Entonces dice Pedro, en el capítulo 1 de segunda de Pedro, en el versículo 9, dice Pedro, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Nota esto? Pedro viene hablando a vuestra fe, añadir virtud, a la virtud conocimiento, y viene hablando de todas estas cosas que nosotros tenemos que añadir. Y dice Pedro en el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, nosotros somos los que afirmamos nuestra fe. La afirmamos, pero ¿cómo? Añadiendo. ¿Por qué el pueblo se olvidó de las obras del Señor? Sencillamente porque no hicieron lo que Dios mandó. Porque Dios dijo, le hablará esta palabra a tus hijos. Dios le dijo a Josué, recoge esto y lo guardas para testimonio. Habían cosas que tenían que ir quedando para que se vieran las obras de Dios en el tiempo. Amén. Así debía de ser. Pero ¿por qué se levantó una generación
que no conocía a Dios. Porque a veces nos predican la palabra en la congregación, los líderes, y nos olvidamos que a nuestros hijos tenemos que hablarles la palabra. Pero no solo hablarles, darles nosotros a ellos con nuestra actitud a demostrar que lo que le estamos hablando nosotros lo creemos. ¿Se ve? Porque a veces nosotros ignoramos que si le hablamos la palabra a nuestros hijos y nuestros hijos ven en nosotros una conducta contraria a la palabra, ellos no van a hacer caso a esa palabra. No van a hacer caso. Porque ellos van a decir, pero si ella y es la primera que la viola, entonces yo no puedo recibir aquello. Entonces, son varias conductas que estorban a lo que Dios en realidad quiere. Porque el relevo es muy importante en la iglesia. Pasa en estos tiempos, hay muchas iglesias que usted las ve y hombres de Dios las levantaron en palabra y en hecho, porque donde está el evangelio, ahí está el Señor dando señales y levantando su iglesia poco a poco en los tiempos que Él escoge para cada iglesia. Hay iglesias que se han levantado en 10 años, hay otras que se han levantado en 20, hay otras que se han levantado en más tiempo, otras en menos, X. Dios lo hace, pero ¿qué te digo? Que después de Dios levantar esas iglesias y estar allí en alto, esas iglesias en alto en el sentido de andar con el Señor en sus alturas, como decía Habacuc, con el evangelio y con los hechos de la palabra, llega y se levanta otra generación de relevo y se desvía totalmente de lo que hacía la iglesia al comienzo. ¿Por qué pasa esto? Porque la iglesia deja de dar el testimonio correcto. Notemos lo que nos enseña el primer libro de Samuel. Cuando comienza nos dice que la lámpara de Israel se apagaba. Y cuando la lámpara de Israel estaba por apagarse, Dios llamó a Samuel. Pero ¿quién era la lámpara de Israel? Era Elí. Pero ¿cuál era el problema de Elí para que esa lámpara tendiera a apagarse? Que no corregía a sus hijos. No enseñó a sus hijos a hacer un relevo. ¿Se ve? Se olvidó de que lo que Dios le daba no era para encajonarlo. Jesús lo dijo de esta manera: ustedes son la luz del mundo. Una luz metida debajo de una mesa no puede alumbrar a nadie. Se pone en una parte alta, en una repisa, para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Se ve? O sea, tenemos que entender para qué es la palabra. O sea, nosotros no podemos llegar y escondernos lo que se nos enseña. No, el pastor hace su trabajo, nos enseña a nosotros, pero nos enseña para qué. Jesús los enseñó y les dijo: ahora ustedes ya toda potestad me da en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ustedes ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones, les dijo Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Claro, ¿por qué? Porque la iglesia tiene que tener relevo. Si nosotros nos vamos al libro de Juan 17, aquí hay una oración que ciertamente no es para una iglesia que no tenga relevo, es para una iglesia que tiene relevo. Y aquí dice el Señor: en el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Mira esta oración de Jesús. Jesús habla de Él y de los que Él le habla. Impresionante. ¿Por qué? Porque Él nos ilustra de ese relevo que se va creando. O sea, yo hablé tus palabras, Padre, porque tú me las diste y yo se las he dado a ellos. Y ellos me han recibido, yo he sido glorificado en ellos. O sea, es un relevo que va allí. Pero relevo porque hay gente que escucha. Estos que fueron relevados, que relevaron a Jesús, estos fueron relevados por otros. ¿Se ve? Porque estos son los que están en el libro de los hechos de los apóstoles. Vaya que tuvieron hechos como Jesús tuvo.
Y se cumplió lo que Jesús le dijo: mayores cosas que yo ustedes harán. Se cumplió porque ellos estuvieron dispuestos a mantenerse firmes. Porque lo que nos está diciendo Pedro es esto: hacer firme vuestra vocación, porque de esta manera les será otorgada entrada amplia al reino. No habla del reino venidero, habla del reino que vivimos acá con Jesús reinando sobre nosotros. Una entrada, porque cuando entramos del reino es que vivimos las cosas del reino y se empiezan a ver que las cosas de Dios se mueven y se hacen. ¿Por qué? Porque estamos caminando en el reino, en las cosas del reino, porque estamos recibiendo y estamos dando. Ahora, esto no es un hecho que una iglesia local entre y camine en el reino, no. En la iglesia local hay gente que camina en el reino y hay gente que no caminan en el reino. ¿Se ve? Hay gente que caminan con el Espíritu y hay gente que no caminan con el Espíritu. Pero Jesús quiere que alguien no camine con el Espíritu, rotundamente no. Jesús quiere que, así como dijo Pedro, que nosotros hagamos firme nuestra profesión, lo que hemos creído. Lo que hemos creído. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 13, dice Pablo en el versículo 5, 2 de Corintios 13, 5, leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: examinaos a ustedes mismos si estáis en la fe, probaos a ustedes mismos, o no conocéis a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estéis reprobados. Amén. Pablo dice: examinaos ustedes mismos, pruébense ustedes mismos. O sea, nosotros como creyentes tenemos que examinarnos. Tenemos que ver cuando necesitamos arrepentirnos, cuando necesitamos esforzarnos más en algo. Tenemos que estar constantemente examinándonos. ¿Por qué? Porque tenemos que añadir a vuestra fe algo. Porque la fe por sí sola, dice Santiago, que está muerta. La fe por sí sola está muerta. Yo voy a los servicios, yo creo, me mandan a hacer algo, yo lo hago. Pero si esa fe está así sola, está muerta. Dios dice que nosotros tenemos que añadirle, lo que está diciendo Pedro, que si nosotros no lo añadimos, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, se olvidó que Jesús limpió sus pecados. Eso está diciendo el apóstol Pedro. Cuando todos recordamos que Jesús limpió nuestros pecados, vamos a buscar de añadir. ¿Se ve? Vamos a buscar de avanzar, de crecer, de estar firmes, pero en esta profesión. No estar firme en el mundo. Ay, que yo en el mundo. No. Firme en las cosas del Señor. Es así. Porque Pedro dice que haciendo estas cosas no caeremos jamás. No caeremos jamás. Qué bendición no caer jamás. La lucha de uno como creyente es no caer. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 9. Dice el apóstol Pablo: Dios es bueno y es maravilloso. Él dice en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice: yo llevo mi cuerpo al cansancio para que sirva. ¿Por qué? Porque no sea que después yo haberle predicado a tantas iglesias, yo mismo venga a quedar fuera. ¿Se ve? Pablo tenía ese temor como creyente de caer en cualquier momento, porque él sabía, no confiaba en su carne, no confiaba en lo que él era, y él debía esforzarse, avanzar, crecer, y así debemos de ser los creyentes. Así debemos de ser, porque Dios está mirando nuestra firmeza en Cristo. Dios mira cuánto buscamos nuestra firmeza en Cristo. Dios sabe, Dios conoce nuestros corazones. A veces nosotros miramos a Dios de una manera tan incorrecta, lo miramos como que si Él fuese una imagen que está en el cielo. Y no vemos al Dios de los cielos, que es tan poderoso, que nos mira, nos ve cuando pasamos necesidades, nos ve cuando pasamos por cosas, por situaciones, y nos está examinando. Dice David: examíname. ¿Por qué? Porque David sabía que Dios lo probaba. Job, quejándose contra Dios, decía que ¿por qué me persigues? Pones tus ojos sobre uno. Porque aunque él lo dijo de una manera incorrecta, lo que él estaba diciendo es correcto, porque Dios pone sus ojos sobre los justos. O sea, ciertamente sobre aquellos que hemos sido justificados en Cristo, Él pone sus ojos sobre nosotros. ¿Para qué?
para ver todos nuestros caminos. Impresionante. Dice el apóstol a los hebreos que más vale no haberlo conocido que conociéndolo, apartarnos del santo mandamiento. Es impresionante porque es como aquel perro, dice el apóstol a los hebreos, que se vomita y después vuelve y se revuelca en el vómito. Es como aquella puerca que la sacan del barro, del lodo, y la lavan y después vuelve a revolcarse ahí en el lodo. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque dice allí que nuestro estado viene a ser peor que el primero. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque cuando eso nos llama a alcanzar las cosas para las cuales Él nos llamó. Él nos llamó a tomar esto. Él nos llamó y nos dio promesas. A Saúl Él también lo llamó y Saúl iba a hacer lo que Jesús había dicho. Él le dijo a Samuel, úngelo por rey. Pero él desobedeció a sus palabras, no quiso escuchar al Señor. ¿Por qué? Bueno, las pasiones lo gobernaban más que lo que Dios decía. Y es lo peligroso. Nosotros pensamos que en estos tiempos las cosas de afuera no son peligrosas, sí. Y los jóvenes les va más duro porque las situaciones son tremendas. Es tremendo afuera. Entonces, si uno no los enseña, si uno no les habla, si uno no los trata como gente que van a relevar a uno en un tiempo, olvídate. Y es el trabajo que Jesús nos dio, porque esa es la gran comisión. Y hacer discípulos, enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado a ustedes. Sencillo. Ya Dios nos enseña a nosotros para que nosotros enseñemos a otros. Eso en la iglesia es como una carrera de relevo, que usted le da la batuta al otro y arranca a correr y ya usted se queda. Y después el otro se la da a otro y arranca a correr y ya él se queda. Son cosas y nosotros tenemos que entender esto. Porque Israel no lo entendió, entonces se levantaba una generación. ¿Y qué pasó después? Aflicción, los destruían. Y Dios tenía que levantar un juez. Y lo levantaba Dios porque tenía misericordia. Es una cuestión impresionante. Pero a veces nosotros no, al ignorar la palabra, Dios dice por medio de Osea que mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Fue destruido porque no tuvo conocimiento. Impresionante. Porque ignoramos. A veces decimos, bueno, pero Dios tiene misericordia de mí porque volvió otra vez y otra vez me estoy congregando. Y otra vez, Dios me empezó a llenar otra vez. Sí, amigo, pero si tú sigues así, tú ves que tus hijos no vienen a Cristo, tú ves que tus hijos no sirven a Cristo, algo está pasando. Amén. Porque la palabra dice, serás salvo tú y tu casa. Pero la palabra también dice que si tú te olvidares de mí, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se ve? Allí el pueblo de Israel habían dejado al Señor. Y dejar al Señor no es dejar de congregarse en la iglesia. No, eso no es dejar al Señor. Porque el Señor reprende a la iglesia de Éfeso y le dice a esta iglesia, mira lo que le dice en Apocalipsis 2. Aquí tenemos a la iglesia de Éfeso. Jesús la reprende en el nombre de Cristo Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, lo que le estaba diciendo hace un momento, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Vaya, qué iglesia tan particular, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti. Ciertamente la iglesia de Éfeso tenía que recordarse de algo que estaba mal en ella para añadirlo. Porque Jesús le estaba diciendo que si no, le iba a quitar el candelabro. Amén. Dice que está diciendo, ya no alumbrarás como iglesia. Nosotros tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama, Dios va a estar pendiente de todos nuestros caminos.
Nota esta iglesia, por eso yo que era muy particular, porque ¿qué cosas no hacía la iglesia de Éfeso? Una iglesia de integridad, pero había perdido lo más importante. Se había apartado del Señor. Hacía estas cosas, pero se había apartado del Señor porque había dejado de su primer amor. ¿Se ve? Nosotros en el primer amor es que nos mantenemos con Jesús, porque Jesús es nuestro gran amor. Él es nuestro gran amor y nuestro primer amor. Cuando nosotros estamos con Él, estamos con Él. Si nosotros nos apartamos de eso, lo dejamos, nos apartamos. Y ahí es donde no puede producirse ese ginosco, ese conocer mientras soy conocido. O sea, me detengo. Y al detenerme, las obras de Dios no puedo verlas en mi vida. Pablo hablaba de que él iba de gloria en gloria. Gloria en gloria, claro, porque padecemos con Cristo y somos glorificados juntamente con Él. Porque lo vamos conociendo y Él nos va conociendo. Y eso nos hace crecer. Y se ve lo espiritual, se ve que avanzamos. Se ve que a pesar de cualquier prueba, nosotros volvemos como el porfiado. Tum, tum, tum. Pero nos mantenemos sin negar a Dios. Porque allí es donde está la gran diferencia. Porque no basta mantenerme en la iglesia, tengo que mantenerme pegado del Señor. Porque cuando yo estoy pegado al Señor es que yo tengo las grandes capacidades de un creyente. Es donde yo tengo el dunamis, es donde yo tengo esa capacidad de vivir el evangelio, ese poder de hacer las cosas de Dios. Cuando estoy pegado del Señor, porque es la gracia. ¿Se ve? Cuando yo estoy con el Señor, yo tengo la capacidad de perdonar. Tengo la capacidad de amar, tengo la capacidad de servir, tengo la capacidad de esforzarme, tengo la capacidad de orar, de adorarlo y sentir su poderosa presencia y ver cómo me usa, cómo me llena, cómo me lleva a hacer las cosas para otro. Pero esa capacidad solamente la tengo cuando estoy con Jesús, cuando estoy pegado de Jesús. Del resto no puedo tenerla. No puedo tenerla. Jesús dijo, fuera de mí nada podéis. Nada podéis. En mí todo lo puedes. Qué diferencia, ¿no? Nada puedes, todo lo puedes. En mí. Fuera de mí, nada puedes. ¿Sí? Tenemos que buscar de hacer firmes estas cosas. Porque leímos también en Efesios 6, en la prédica pasada, Efesios 6, después de Gálatas tenemos el libro de Efesios, del versículo 13, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Impresionante lo que Pablo viene hablando acá. Dice que los demonios nos van a atacar, principados, potestades, gobernadores de este tiempo, puras regiones celestes, huestes de maldad. Impresionante lo que dice Pablo. Pero cuando nos atacan, ese es un tiempo malo. Pero dice Pablo que nosotros resistimos cuando tenemos la armadura de Dios. Y después que eso acaba, nosotros estamos firmes. Pero ¿qué es la armadura de Dios? No es una vestidura física. Te habla de una vestidura física, una armadura de los tiempos antiguos. Pero cada pieza ilustra acciones espirituales. ¿Se ve? Acciones espirituales. El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, la palabra son nuestros zapatos, nuestra defensa es la palabra, la espada. ¿Se ve? ¿Sí? Son puras acciones que nosotros tenemos que tomar para estar firmes. ¿Se ve? Tomarlas. Si no las tomamos, no podemos estar firmes. Algunos, ay, porque yo no sé por qué. Porque es que no estás haciendo lo que dice la palabra. Oye, si el diablo te está atacando mucho, levanta esa fe. Levanta esta fe. Levántala y créele a Dios. Cuando le empiezas a creer a Dios, el diablo no puede herirte. Mira, el diablo a veces nos hiere
y nos pone a dudar porque nos lanza los dardos y nosotros no los creemos. No los creemos. Asaf dice, por poco me deslicé, por poco se deslizaron mis pasos, porque tuve envidia de los malos. O sea, empezó a tener esos sentimientos, que oye, yo le va bien y mire, yo estoy sirviendo a Dios y mira, lo que me vienen es cosas y más cosas y más cosas, decía Asaf. He sido azotado todo el día y yo limpio mis manos, trato de hacer las cosas para Dios, de servirlo y más y más y más. Y Asaf estaba viviendo situaciones que por poco se iba a deslizar. Pero dijo él que entró en el santuario, o sea, entró en la presencia de Dios. Entró en el atrio del Señor. Cuando entró, se dio cuenta de que el Señor estaba ahí con él. Siempre has estado conmigo, dijo Asaf. Me tomas de la mano, me llevas. Impresionante. Lo que hace la fe, hermano. Lo que hace la fe, porque eso no fue una acción de que apareció Dios. El Señor estaba allí, como está ahorita acá presente. Pero ¿cómo nos comportamos nosotros delante de la presencia del Señor? ¿Cómo venimos ante su presencia? Porque Él está y Él lo llena todo. Pero cuando decimos que venimos, ¿cómo nos acercamos con nuestros pensamientos, con nuestra respuesta a sus palabras, nuestra actitud delante de Él, el sacar los malos pensamientos y llevarlos a la obediencia a Cristo, el estar allí delante de Él como es digno de Él? Porque ciertamente, como dice la Escritura, delante de Él estamos desnudos, todos nuestros pensamientos, todo se ve. Y Dios lo discierne todo, hasta lo más profundo, lo más íntimo, Dios lo prueba. Uy, vaya que es tremendo el Señor. Sí, tenemos que entender esto si queremos estar firmes, porque Dios quiere que estemos firmes. Él quiere que estemos firmes, porque estando firmes veremos su gloria en nuestra vida. La veremos completamente, pero estando firmes. Pero el buscar estar firme es de nosotros. No podemos caer en esa mentira del diablo, ¿no? Que algún día Dios me cambiará. No. Usted tiene que buscar estar firme, porque eso es lo que enseña la palabra. Añadí a vuestra fe valentía, a la valentía conocimiento, al conocimiento domínate en medio de ese conocimiento, contrólate para obedecer ese conocimiento. Porque ¿qué es dominio propio? Controlarse uno. Pero controlarse uno ¿en qué sentido? El sentido de la palabra. La palabra me dice esto, no puedo ir para allá, yo tengo dominio propio y me quedo en la palabra. ¿Se ve? Al dominio propio. Afecto fraternal. Al afecto fraternal, paciencia. A la paciencia, amor. Qué tremendo. Y ahí está ágape, que es un festín de amor, porque es el amor entre hermanos. Pero esas cosas van a venir porque yo las añado. Hay algunos que vienen a la iglesia, ay, pero es que yo no siento amar a aquella persona. Es que tú no lo vas a sentir porque te hizo algo, te molestó X, tú no lo vas a sentir. Eso es una decisión que tú tienes que tomar. Es así. Es una decisión que tú tienes que tomar, porque Dios no se quedó, ay, yo sí los amo a ellos. Que bueno, esfuércense. No, nos vio y como nos amó, decidió tomar una decisión y entregó a Jesucristo. ¿Se ve? Muere Jesús por nosotros, porque Él tomó una decisión. Nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos que accionar, tenemos que añadir. Si queremos estar fuertes, tenemos que añadir, porque si no, las situaciones en las que caemos, vamos a caer mañana y pasado. Y créelo, de repente mañana el Señor tuvo misericordia y pasado tiene misericordia, pero dice Pablo, no dudes de la benignidad de Dios, sabiendo que esa paciencia que Él tiene para con nosotros nos debe guiar es al arrepentimiento. ¿Se ve? No podemos estar siempre, ay, no importa, yo no afirmo mi vida. No, tengo que afirmar mi vida en Cristo. Hay cosas y todos tenemos cosas que tenemos que afirmar. No podemos estar que hay que para mañana. No, Jesús le dice a la iglesia de Efeso, recuérdate dónde has caído y haz esas primeras obras, porque si no vendré a ti. Y era una iglesia muy particular en la fe. Igualmente nos lo dice a nosotros. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tenemos que entender esto. Tenemos que buscar de añadir. Porque esto que viene, esto va a crecer más y el ambiente, la atmósfera
Es una atmósfera demoníaca la atmósfera que se vive en el mundo hoy día. Una atmósfera demoníaca, impresionante la atmósfera que hay en el mundo. Impresionante, de pecado, de corrupción, de todo. Una atmósfera. Y oye, el único que nos puede salvar de esto es Jesucristo. Si uno no añade, uno se va a contagiar con el mundo. Dios le dice en medio del Apocalipsis, por medio de Juan a las iglesias, le dice que salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no bebáis el cáliz de la ira. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos que nosotros estamos en el mundo y bueno, Jesús nos salva y esto, estamos ignorando lo más importante, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Se ve? Y cuando la Escritura dice que no somos del mundo, no es que somos extraterrestres. Tenemos la misma naturaleza que cualquier persona que está en el mundo. Somos creación de Dios. Pero no somos del mundo porque no vivimos como el mundo vive. Entonces eso nos enseña que nosotros tenemos que hacer en nosotros nuestra conducta. Nosotros creamos nuestra conducta. Y hay cosas que yo le estoy diciendo al Señor, ay Señor, quítame esto porque Dios te dice, bueno, yo estoy contigo. Añade, esfuérzate, pon de tu parte, anímate. Es así. Arrepiéntete, le dice Jesús a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete, vuélvete. ¿Se ve? Vas para allá, no es para allá, es para acá. ¿Se ve? Nosotros escogemos volvernos, pero si no nos volvemos, seguimos para allá. No, algún día Él me va a salvar, pero yo voy para allá. No, si usted va para allá, ese camino no es para acá. ¿Se ve? Usted tiene que volverse a ir para allá. ¿Quién te va a ayudar? Jesús, pero cuando te vuelvas. Son decisiones, porque Dios puso en gracia a Daniel cuando Daniel dispuso en su corazón no contaminarse. O sea, Daniel ya estaba dispuesto a no contaminarse. Si él le decía que no, bueno, Daniel iba a decir, bueno, no va a ir mal, pero yo no me voy a contaminar con esa comida. Cuando Dios vio la disposición de Daniel, lo puso en gracia y el jefe de los eunucos le permitió que él hiciera así, pues. El capitán de la guardia. ¿Por qué? Porque Dios, cuando ve que nosotros ponemos de nuestra parte, Dios nos ayuda. Pero si no, seguimos siendo igual y entonces viene y por un tiempito estoy bien, pero después otra vez caigo. Y viene y otra vez caigo. Tenemos que hacer firme nuestra vocación, porque así mi ministerio, lo que hago y todas las cosas va a ser estable. O sea, no es algo de que Dios me abre puertas hoy, tiene que hacerlo siempre. No hay tiempo de repente donde Dios baja y calla y no abre una puerta. Pero mi ministerio se ve que es estable. ¿Por qué? Por mi actitud en el ministerio, por cómo lo hago, porque eso es lo que Dios me corrige. Dios no me corrige porque Él no abre una puerta. No, Dios me corrige para que yo toque las puertas. Dios me corrige para que yo lo haga como se debe. Dios me corrige para que yo haga las cosas como Él me llama a hacerlo. No para que yo lo haga como a mí me parece y Él tiene que abrir siempre porque yo estoy haciendo lo que Él dice. No. Dios me corrige para que yo tenga la conducta correcta. Para eso Dios me corrige. Y Él hace las cosas porque yo busco tener la conducta correcta. No porque la tengo, porque busco. Y busco, obviamente la tengo. La tengo porque estoy buscando. Entonces son cosas. ¿Quién hace firme la vocación? Nosotros somos los que nos afirmamos. Israel no entendió esto y perecía delante de Dios. Y venían los tiempos hasta que Dios se cansó, dice la Escritura. Y primero echó de su presencia a Israel y después echó de su presencia a Judá. A los dos lo echó de su presencia. Porque se cansó. Dios dijo no, y ya está bueno. Depón la tiátira, quita el cetro, hasta que venga aquel Shiloh. Tremendo, ya esa profecía estaba. Quítala, ya no hay más corona hasta que venga Él. Y Él establecerá la justicia. Así somos nosotros.
Nosotros somos de Jesús. Nosotros hemos sido establecidos por Jesús. Nosotros tenemos que establecer las cosas de Jesús aquí. ¿Y cómo? En nuestro carácter, nuestra actitud, añadiendo. No podemos estar todo el tiempo. Me dice, hermano, que no es fácil. No es fácil, pero hay que hacerlo. Vamos a estar todo el tiempo, ay, que no es fácil, que es difícil. Es la orden de Dios. Y el que no obedece a Dios es un desobediente. Y los desobedientes no heredarán el reino de los cielos, lo dice la palabra. No entrarán. Los obedientes son los que el Espíritu está siempre ahí guiando, porque Él exige obediencia de nuestra parte. Queremos estar firmes, aprendamos a obedecer y no caigamos en ese ejemplo que cayó Israel por estar de desobediente. Pablo escribe a los Gálatas, ahí en Gálatas 6, Gálatas 6. Del versículo, vamos a leerlo en el versículo 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Se está viendo? Su propia carga. O sea, que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Qué es lo que yo someto a prueba? ¿A los demás? Bueno, en la iglesia los ancianos prueban a las personas en los ministerios. Sí, eso es algo que la palabra nos dice también, ponerlos a prueba para ver si ejercen el diaconado, dice Pablo a Timoteo. Entonces, si lo hacen con integridad, bueno, que lo ejerzan. Pero nosotros como creyentes nos ponemos a prueba a nosotros mismos. ¿Se ve? A ver si estamos en la fe. Porque a veces nos molestamos por una palabra que nos dicen, pero en vez de molestarnos, ¿por qué no agarramos y nos ponemos a prueba para ver si estamos en la fe? ¿Se ve? Para ver si estamos en ese sistema del evangelio. Para ver si esa palabra que está tocando a mi puerta no tiene problema conmigo. Para ver si esa doctrina que es de Dios es mía también. ¿Se ve? Para ver si no estoy cayendo en aquello que estaban cayendo esos judíos que Jesús le decía, ¿por qué no podéis soportar mi palabra? ¿Por qué no entiendes mi manera de hablar? Impresionante este pueblo, porque Jesús lo que le hablaba era la palabra, y la palabra es la que nos prueba. ¿Se ve? Ella está allí, es paeófilo y nos desnuda, nos pone a discernirnos, a mirar todo lo que hay con la palabra. Cuando la palabra vino, dijo Pablo que produjo en él toda codicia porque estaba lleno de codicia. Una cuestión impresionante la palabra. Pablo se probaba a él y reconocía y buscaba. ¿Y cómo? Tú lo veías que clamaba, ay de mí que soy muerto. Impresionante. Nosotros tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque esto es de alguien que busca, probándose, estar firme. Estar firme. El apóstol Pablo dice, el que quiera estar firme, mire que no caiga. No les hable ni una tentación que no sea humana. O sea, Dios nos prueba a nosotros de una manera que nosotros podemos soportar. Dios no nos prueba de una manera que no podemos soportar. Cuando nosotros no obedecemos al Señor, cuando nosotros caemos en nuestra firmeza, es porque escogemos hacerlo. Eso es lo que nos dice el Señor. Nosotros escogemos porque dejamos que la carne nos gobierne en vez de gobernarnos el Espíritu. Es así. Cuando nosotros las luchas se nos ponen más fuertes, es porque la carne nos está liderando. Pero cuando las luchas las pasamos de una manera llevadera, es porque el que nos está llevando es el Espíritu. Es así. Jesús le dijo a Pedro, orad porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, no se dejen llevar por la carne se va a cansar, se va a dormir. Oren, busquen al Espíritu y el Espíritu está dispuesto. Él lo va a hacer estar firme, perseverar, avanzar. ¿Se está viendo? ¿Por qué? Porque Él es el que nos afirma, el que nos fortalece y el que nos establece. Es Él. Es así.
Vamos a darle gracias al Señor, que es bueno y es maravilloso. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por los hermanos, gracias por el privilegio, Padre amado, Padre justo, Padre santo, que me has dado para servirte, para hablar de ti. Gracias, Señor. Digno eres tú, Señor, digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza, digno de ser adorado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Guarda a mis hermanos. Ábrenos puertas, Señor, para lo que se está haciendo. Y en todo lo que hagamos seas tú levantado siempre, Señor, con nuestra actitud, Padre. Transforma nuestros caracteres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amado Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.